Iniciamos este segundo día con un workshop denominado Acción Compliance en lo Público, a cargo de Estefanía Chicotti Blanco, experta en Compliance, codirectora de la Academia de la Gestión Pública. Ella es abogada de la Universidad Externado de Colombia, en Derecho Internacional Económico en Brunel University of London, Reino Unido. Máster en Corporation Compliance en España, con estudios en Regulación y Compliance en Forward University en New York. Actualmente investigadora en temas relacionados con gerencia y gestión pública, compliance y contratación. Ha ocupado cargos públicos, cargos de secretaria general y asesora en el sector público, y actualmente es codirectora de la Academia de la Gestión Pública. Bienvenida, doctora Estefanía, y para nosotros es un gusto tenerte. Gracias, Sonia. Buenos días para todos. Espero que esta media horita que vamos a compartir pues sea muy útil para ustedes, para darles un abrebocas de algo que es súper importante para nosotros como servidores públicos. Yo siempre digo para nosotros como servidores públicos porque pues yo nunca he dejado de ser servidora pública, porque acompaño a servidores públicos, acompaño a contratistas y esa es mi pasión, de verdad. Eso es lo que me ha unido en muchas maneras a Sandra, en compartir esa pasión por lo público, porque este país cada vez sea muchísimo mejor. ¿A quién le gusta el fútbol? ¿Allá lesionado? Claro que le gusta el fútbol, eso sí. ¿A quién más? ¿A ti te gusta el fútbol? ¿A ti también? Pues imagínense que este taller arranca con una historia y es el impacto de la corrupción en el fútbol. Yo no diría, ¿qué tiene que ver el fútbol y la corrupción? Pues nada, pues todo. Yo no sé si ustedes se acuerdan de un caso muy famoso que se llama el FIFA Watergate. El FIFA Watergate nos hizo ver cómo estamos de mal, que ni siquiera el fútbol se salva de la corrupción. Y lo grave de eso es las afectaciones que hace a los derechos, a los derechos que hoy conocemos como los DESCA, ¿sí? Entonces, este caso es bien importante, ¿por qué? Imagínense que en el Mundial de Sudáfrica, que quién se acuerda pues, de la canción de Sudáfrica, todos, porque era la de Shakira, el Waka Waka, ¿verdad? Pues mientras cantábamos todos el Waka Waka y estábamos muy contentos celebrando la participación de Shakira en el Mundial, pasaba algo muy grave en Sudáfrica, y es que gente estaba sacada de sus viviendas, estaban siendo sacados de sus viviendas, y había afectaciones al derecho de vivienda porque ahí se iban a construir los estadios y se comprobó cómo efectivamente habían sobornos, cómo efectivamente se habían vulnerado derechos básicos, fundamentales de la población de Sudáfrica. Y ese es el impacto que tiene la corrupción en un destino final. Y es como, imagínense, de un espectáculo como nos puede unir el fútbol, terminamos afectando derechos fundamentales de poblaciones. Y hasta que eso no pare, pues ese va a ser nuestro gran flagelo. Pero eso fue allá en Sudáfrica, no, acá en Colombia hay casos peores. Y lo importante es la conciencia que adoptemos en relación con cómo combatimos la corrupción en ese sentido y cuáles son las afectaciones que efectivamente la corrupción puede hacer incluso en derechos básicos y mínimos como la vivienda. ¿Listo? Y ahí empezamos a hablar de un concepto que se llama compliance, ¿sí? Y es la palabra en inglés, la palabra anglosajona para la definición de un conjunto de políticas, procedimientos y acciones que lo que pretenden es mitigar, prevenir riesgos asociados a diversas causas. Y así encontramos diversos sistemas de cumplimiento.
no hay solo un sistema de cumplimiento. Entonces, cuando vamos a hablar de cumplimiento y de compliance en lo público, pues no podemos solamente hablar de anticorrupción o antisoborno, sino que tendremos que revisar todo lo que enmarca la actuación y la función pública. Ejemplo, la protección de datos. Que nadie habla de compliance en protección de datos para entidades públicas. Y resulta que las entidades manejan una información supremamente sensible. O también, algo que es bien importante y no hemos tenido en cuenta son las prácticas restrictivas de la competencia en materia de contratación estatal. ¿Y qué está haciendo efectivamente el Estado para garantizar la pluralidad de oferentes? Y no solamente los artículos del Estatuto General de Contratación, sino efectivamente qué acciones se están midiendo y qué se está haciendo. Y también podemos hablar del SARLAFT. ¿Quiénes cuando van al banco no diligencian eso 1000 veces? Eso es compliance. El compliance ya está en toda nuestra vida, en todo, en los seguros, en las actividades de banco. ¿Por qué? Porque es un mercado regulado, ¿sí? Y porque precisamente al estar regulado y estas empresas que cotizan en bolsa, o bancos, o tener una actividad muy específica, por su condición de riesgo, pues merecen prestar más atención a los riesgos asociados al contagio, por ejemplo, que puede haber con un tema de lavado de activos y financiación del terrorismo. Y así es que traemos el concepto de compliance en lo público, pero se nos volvió la moda. Y entonces ya vemos universidades súper prestigiosas hablando de curso de compliance en lo público. Pues se lo están inventando porque eso no está creado. ¿Listo? Estamos hacia un compliance en lo público, hacia la integralidad de un compliance en lo público. Y justamente la Secretaría de Transparencia y el Departamento Administrativo de Función Pública dijo, antes de este congreso, les voy a votar el día de ayer los estándares y lineamientos para los programas de transparencia y ética en lo público. Esos estándares y el decreto mediante el cual los vamos a adoptar están para consulta en este momento, de acuerdo con lo que indica la OCDE en relación con análisis de impacto normativo. Se somete a consulta y ya tiene bastantes problemas. Lo estuve revisando anoche y hoy, porque lo publicaron ayer, en comentarios hasta el 9 de diciembre. Y lo primero es que dice que quien va a medir el sistema, o los sistemas, va a ser el jefe del jefe de control interno. Entonces me pregunto yo, el presidente de la República, porque ¿quién más es el jefe del jefe de control interno? Primera falla que le detecté al decreto y que voy a comentar. Entonces es bien importante que en esos espacios de participación y construcción pues también demos nuestros aportes. Ese decreto está para comentarios justamente entre el 27 de noviembre y el 9 de diciembre, y lo pueden consultar en la página del Departamento Administrativo de Función Pública. El que quiera el link, con todo el gusto se lo transmito. ¿Qué dice el decreto? El decreto dice que una vez expida el decreto, las entidades del orden nacional tienen un año para implementar estos programas de transparencia y ética en lo público. ¿Listo? El programa de transparencia y ética en lo público tiene un problema grave, y era el problema de aplicación. Ese está en el artículo 31 de la Ley 2195-2022, y lo que hace básicamente es derogar el Plan Anual Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Yo cuando vi eso casi me da algo, porque ese es un plan supremamente importante. Es un plan que acerca a la ciudadanía con la entidad, y es un plan que traza las metas verdaderas cuando se hace comisión, ¿no? Y no se recicla el del año pasado y el del año pasado y el del año pasado, sino que se hace de verdad el ejercicio. Es una excelente herramienta. Por eso es bien importante que tengamos en cuenta estos nuevos avances. Y ayer, en nuestra conferencia, en nuestra ponencia con el doctor Gaviria, hablábamos de algo súper importante,
y era el humanismo y el probabilismo. Y yo creo que eso tiene toda la aplicación en el compliance. ¿Por qué? Yo digo que el compliance es multidimensional porque tiene ese aspecto humanístico de la ética, o sea, tiene que haber unos valores muy claros que además como servidores públicos todos lo tenemos. ¿Dónde están esos valores? ¿Alguien sabe? En el Código de Integridad. En el Código de Integridad que ya existe. O sea, los valores del servidor público ya están dados. Ya hay unas básicas que me dicen cómo yo debo actuar, qué debo hacer, cuáles son los principios que me rigen. Que si eso es aplicable a contratistas, pues discutible, ¿no? Entonces ahí empezamos a ver si es que tenemos que hablar son de valores en el servicio público y no de los servidores públicos, o de los valores en la función, que son diferentes a los principios del 209 constitucional. Y ahí vemos cómo sobre lo construido podemos empezar a construir y hablar de hacia un compliance en lo público. Este taller, porque la idea es que acá participemos todos, que no me quede yo solamente contándoles todas las quejas como si fuera vienesa. Ayer estuvieron en el panel de innovación, entonces yo la vienesa del compliance en Colombia, quejándome de lo que ha venido pasando, sino cómo podemos integrar lo que ya tenemos con esa nueva novedosa figura que se llama compliance. Y cómo el panel de ayer, ¿sí?, donde hablábamos que era muy interesante poder experimentar en el Estado, pues vamos a experimentar con el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Me pregunto, ¿qué tal uno ahí en una lista restrictiva? Entonces, pues si vamos a experimentar, que experimentemos progresivamente y con todas las seguridades para poderlo hacer bien. ¿Listo? Mi PG. ¿Quién conoce las dimensiones de mi PG? Recortémosla. ¿Saben qué es mi PG? Todos estamos hablando en el mismo lenguaje. De pronto el Grupo de Energía de Bogotá sabe qué es mi PG, no, ni idea, ¿no? Mi PG es el modelo integrado de planeación y gestión del Estado colombiano. Nosotros también tenemos cosas chéveres y muy chéveres. O sea, de verdad, si se aplicaran, yo creo que mejor que las de una multinacional. Son una nota. Las cajas de herramientas son didácticas, son entretenidas. El problema es que o no las conocemos o nos dan pereza. Porque en mi experiencia en la vida pública lo que ha pasado es que uno le habla al jefe de la entidad de control interno y de planeación y le da todo. O sea, de eso no me hable, eso no me gusta, eso es horrible. Y eso es súper importante. Es un cambio cultural y organizacional que hay que hacer al interior del sector público para efectivamente que todas esas herramientas que han sido diseñadas pues sean tomadas en cuenta. Mi PG y el compliance tienen muchísima relación y vamos a ver hoy la relación del compliance y mi PG a través de sus dimensiones. ¿Alguien se acuerda de las dimensiones de mi PG? Freddy obviamente se las sabe todas, él es un duro en mi PG. ¿Cuáles son? Talento humano, direccionamiento estratégico, gestión con valores para resultados, información y comunicación, y la otra. Interno, control interno, que ayer en una presentación decían es que el modelo integrado de gestión y planeación no está el control interno no está en el modelo integrado de gestión y planeación, y yo que le tomé foto a la diapositiva para ir y decirle, no señor, tienen una dimensión, es súper importante. Y está aquí, está presente en el compliance, tiene derecho de réplica, ya voy. Yo creo que es por el Messi y eso, o sea, como la integración de los dos, pero después te doy la réplica. ¿Qué es el compliance? Entonces ya aterricémoslo a la vida práctica. Son todo ese conjunto de procedimientos, políticas, lineamientos y prácticas, pero orientadas ¿a qué? A prevenir y mitigar riesgos. ¿Qué tipos de riesgos si hablamos de compliance público?
Pues es que ahí el abanico se me abre un mundo de posibilidades. El riesgo penal, el riesgo fiscal, el riesgo disciplinario, la protección de datos, la competencia desleal, las prácticas restrictivas de la competencia. Miren ya en todo lo que pueda haber compliance en el sector público, porque si no los penalistas van a decir, ah, no, es que este es mi negocio, es que este es solamente penal, y no. El compliance tiene un abanico súper grande de posibilidades donde podemos mitigar riesgos en lo público. ¿Y de qué parte? De una clara identificación y evaluación de esos riesgos, ¿sí? Ayer veíamos algunos. ¿Alguien recuerda algunos de los riesgos penales o fiscales o disciplinarios que vimos ayer? ¿A ninguno le causó sin miedo a participar? ¿Alguien? ¿Una levantadita de mano? ¿Cómo? Detrimento patrimonial, que es el riesgo fiscal. Peculado por apropiación, un peculado. Entonces, ¿quién fue? ¿Sandrita? Sandrita, búscate ahí en el Código Penal el delito de peculado por apropiación. Vamos a hacer una identificación del riesgo. ¿Listo? Pero mientras Sandrita nos va buscando, vamos a ver efectivamente cómo es que uno identifica el riesgo. Entonces vamos a ir a ver la conducta y qué se hace. Y uno ve esas matrices y dice, uy, es esa cosa con colores, números, letras, pues es súper fácil. Eso es una matriz RAM, que en inglés traduce a Risk Assessed Management, que dice administración del riesgo. ¿Listo? ¿Cómo se hace? Yo cojo mi riesgo, ¿verdad? Y lo que voy a medir son dos variables: probabilidad e impacto. ¿Listo? Y les voy a asignar un valor numérico y dependiendo del alto grado de probabilidad que tiene y del grado de impacto que pueda tener en el interior de la organización. Y de esa manera, eso me va a permitir hacer un mapa de colores para efectivamente ver lo más rojo, pues es lo que más tiene riesgo, lo amarillo un riesgo medio y lo verde un riesgo moderado. Así se hace. ¿Lo tienes? ¿Qué dice? El servidor público que se aloque en un tercero de bienes del Estado o de empresas o instituciones en que este tenga parte de bienes o fondos para fiscales o de bienes para particulares cuya administración, gerencia o custodia se le haya confiado con razón o con ocasión de sus funciones incurrirá en prisión de 96 a 270 meses, multa equivalente ante lo apropiado sin que supere el equivalente a 5 salarios mínimos mensuales vigentes e inhabilidad para el ejercicio de los derechos públicas o de. Perfecto. ¿Cuál es el verbo rector ahí, Sandrita? Sandrita estuvo conmigo en un curso de supervisión y les quedó clarísimo lo del verbo rector. Les dije, si ustedes como servidores públicos no miren el verbo rector de lo que tienen que hacer, están graves. ¿Qué dice? Apropiar. ¿Cuál va a ser mi riesgo? Apropiar, ¿verdad? O sea, esa matriz debe arrancar ahí con apropiarse de los bienes de uso público, de los bienes con destinación pública. Primer riesgo, ¿verdad? Que es el peculado, el delito del peculado. Y al lado, yo debo generar la estrategia efectiva para mitigar ese riesgo. Y eso no está solamente adornado de la matriz, sino efectivamente lo que tengo que tener son políticas, procedimientos, procesos que lo que hagan es que efectivamente el riesgo pues tenga cómo ser tratado, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? O voy a desarrollar políticas nuevas, que es lo que va a pasar en parte con el tema de lavado de activos y financiación del terrorismo, que no es que ahorita nos dio por hacerlo, no, es una obligación contenida en tratados internacionales, sobre los cuales Colombia está en mora de cumplir hace mucho tiempo. O revisar los que ya tengo, ¿verdad? Y entonces, ¿qué política me podría servir ahí? Ya hay una de transparencia, ¿verdad?
Entonces tendría que entrar a revisar mi política de transparencia y ver si se adapta a eso que me imponen los nuevos estándares. Revisar los manuales, los procedimientos, los procedimientos de contratación, exactamente. Todo lo tengo que entrar a revisar para efectivamente ver cómo es que voy a tratar ese riesgo y si tengo las herramientas institucionales para poder gestionarlo. ¿De acuerdo? Y otra cosa muy importante, si el riesgo se me ha venido materializando, por lo que tengo que empezar a gestionar son esos planes de contingencia y los controles para poder gestionar mi riesgo. Y eso está relacionado con una dimensión muy importante del modelo integrado de gestión y planeación, que es la gestión del conocimiento y la innovación. Y es cómo innovo yo en esos controles, en esos procedimientos, en esas políticas. Cómo no me llevo la información porque es que yo he sido el funcionario que lleva 50.000 años ahí, ¿de acuerdo? O porque soy el contratista, entonces roto, sino cómo efectivamente la entidad le queda ese conjunto de políticas y de herramientas. Eso lo encontramos en la dimensión de gestión e innovación, que a veces es una dimensión un poco olvidada en el modelo integrado de gestión y planeación, y que yo creo que es supremamente importante para las entidades públicas y para su continuidad. La tercera dimensión que está relacionada con el compliance es la de control interno. Y es súper importante, ya les conté que la primera crítica que tengo a ese decreto es que quien tiene que evaluar la eficiencia de esos sistemas de cumplimiento es el jefe de la oficina de control interno, o sea, el presidente de la República. Ya lo quiero ver sentado muy lindo ahí evaluando todos los sistemas de cumplimiento, pues ya tiene un error ese decreto. Puede ser un error de redacción, porque pues, yo no creo que el señor quiera sentarse a revisar todos esos sistemas de cumplimiento. Y aquí es muy importante tener dos cosas. Primero, indicadores reales de la eficiencia, porque si no lo que vamos a hablar es de sistemas de cumplimiento en lo público de papel, y eso ya resultó muy mal. Por ejemplo, en el caso de Odebrecht, la nulidad viene y el laudo arbitral dice claramente cómo efectivamente Odebrecht no tenía sistemas de cumplimiento, y sus sistemas de cumplimiento eran de papel, y eso no le puede pasar a los sistemas de cumplimiento del Estado colombiano. Entonces esos indicadores tienen que ser reales, ¿sí? Tienen que ser medibles. Preparación y formación de los equipos auditores. Pues yo no le puedo pedir a un auditor que sepa de lavado de activos y financiación del terrorismo, o que vaya y audite eso, si no tiene ni idea de lavado de activos y financiación del terrorismo, o de prácticas restrictivas de la competencia, doctor Palacio, ¿sí o no? O sea, si el señor no tiene ni idea, el señor auditor, de qué es lo que va a ir a evaluar, pues gravísimo. Entonces tenemos que tener auditores preparados y formados. Y lo último, una clara conciencia de las culturas de control que tienen que haber en el interior de las entidades, que no nos genere pánico, ni temor, ni le generemos rechazo al control interno, porque es la clave de la eficiencia de las entidades. La otra dimensión, es direccionamiento estratégico. Y eso es de la cabeza, ¿no? ¿Qué hace la cabeza para que efectivamente podamos hablar de cumplimiento? Y eso tiene en inglés una expresión que se llama tone from the top, que es tono desde la cima o tono desde arriba. Si mi jefe de entidad no le gusta la planeación y no le gusta el control, pues no le van a gustar los sistemas de cumplimiento y voy a tener problemas, porque esos sistemas no van a ser eficientes. El tono tiene que venir de arriba. La conciencia y el cambio organizacional tiene que venir de la alta gerencia. Y tiene que venir, o sea, el gerente público tiene que estar en capacidad de alinearse con eso, porque es lo que le va a dar efectivamente la eficiencia y la eficacia a sus sistemas de cumplimiento. La apropiación de herramientas. Entonces, miren cómo es difícil que empecemos a hablar de compliance y ni siquiera hemos apropiado el modelo integrado de gestión y planeación. No sabemos las dimensiones, no nos gustan. Las políticas a veces no nos llaman la atención. Entonces, por eso es importante apropiarnos de ese modelo para también después apropiarnos de sus sistemas de cumplimiento.
Y por último, la apropiación de valores, conocer claramente cuáles son los valores que rigen el servicio público, que rigen la función pública, y no son solamente los del 209, sino son esos que definieron más de 25.000 servidores en un ejercicio del Departamento Administrativo de Función Pública, donde nos preguntaron a todos cuáles son los valores que definen al servidor público y cómo podemos hacer extensibles esos valores a los contratistas del Estado y a cualquiera que gestione recursos públicos. Por último, y lo más importante, ayer alguien preguntaba cómo podemos innovar en el Estado, pero cómo podemos comunicar. Fue la última pregunta que realizaron en el panel de innovación. Y Juan Felipe decía, es que es difícil que un presidente o un gobernante comunique todo el tiempo qué es lo que está haciendo. Eso puede ser con las acciones de gobierno, pero yo sí creo que con los sistemas de cumplimiento es muy importante que efectivamente se logre la debida comunicación del sistema como tal. En eso, el decreto tiene algo bueno. No vamos a ser vieneses, no vamos solamente a criticar, sino vamos a decir que hay cosas importantes que tenemos. Y ese decreto contempla el deber por parte de las entidades públicas de capacitar a sus funcionarios en lo que está relacionado con el sistema. ¿Qué hace ese decreto también? Impone la obligación para las entidades del orden territorial, después de la promulgación del decreto, 2 años para implementar el sistema de gestión de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo, y en las del orden nacional 1 año. ¿Listo? ¿Qué hace ese decreto? Pues básicamente modificaba una norma de orden legal, que era la 2155, ¿sí? Porque esa norma ya decía, usted tiene que hacerlo en el término de 1 año. Lo que pasa es que no habían sacado los lineamientos. Ya sacaron los lineamientos y el decreto dice, tiene 1 año, entidad del orden nacional, y entidad del orden territorial tiene 2 años para efectivamente hacerlo. Y le incluye la obligación de capacitar en sistemas de cumplimiento a los funcionarios de las entidades, a los contratistas. Este es un gran avance. O sea, la comunicación tiene que ser medible, tiene que estar en los indicadores de la entidad de gestión, y también es parte de una de las dimensiones del modelo integrado de gestión y planeación. Y es súper importante, a veces decimos es que los de comunicaciones por allá no hacen nada. No, son supremamente importantes. Entonces, hemos visto ya, ¿cuánto tiempo me queda? ¿Media hora? No era a las 10, a las 10. Vemos cómo efectivamente ya está todo integrado y todo dispuesto para que empecemos a hablar de un compliance en lo público. ¿De acuerdo? Esta es la explicación general. Este es un taller práctico y la idea es que todos seleccionemos un riesgo, hagamos la evaluación de su impacto y de su probabilidad. De aquí saquemos un par de ideas de cómo ese riesgo podría ser mitigado. Tenemos media horita para efectivamente poder hacer eso. Yo creo que podemos hacernos en grupitos. Seleccionamos un riesgo, ¿sí? Lo trabajamos y después compartimos las experiencias de cómo creemos que podemos mitigar el riesgo. ¿Les parece? No sé si se quieren organizar por mes, por la gente que conocen, pero creo que este es el espacio también para que conozcas a otras personas, para que compartan de otras entidades, de otras experiencias. Entonces, 2 minuticos para organizarnos y ya volvemos. ¿Listo? Bueno, me dicen que hay unas preguntas, entonces mientras ustedes se organizan, pero además sin pena, o si no
arranco yo con la cero democracia, del 1 al 3 y los organizo. Acá volteados. ¿Cuál es el número del decreto? Que si ya dijimos el número del decreto. ¿Listo? Sí, acá la pongo. Así, ¿y cuál es? Ya te explicaron los lineamientos para programas. ¿Y ustedes? Ahí está. ¿Dos preguntas? Listo. Ok, listo, ya nos organizamos, ¿verdad? Entonces van a identificar un riesgo, ¿verdad? ¿Y qué vamos a hacer? Entonces ya hay varios que han identificado riesgos súper interesantes. Vamos a responder dos preguntas súper importantes. La primera, vamos a calificar el riesgo, entonces atendiendo a su impacto y su probabilidad. ¿Listo? Entonces, ¿qué probabilidad de ocurrencia tiene? No, pues mínima, no, de pronto mucha. Y si ese riesgo se materializa, ¿cuál sería su impacto en la entidad? Si es alto, medio o bajo. ¿Listo? Y evaluamos el riesgo. Lo identificamos y lo evaluamos. La segunda pregunta que vamos a responder es: ¿qué acciones puedo implementar para evitar la materialización de ese riesgo? No sé, en el caso de fuga de información que aquí me contaron, de establecer controles periódicos en relación con las bases de datos que son consultadas en la entidad, yo qué sé, ¿sí? O sea, piensen 3 estrategias para mitigar ese riesgo. ¿Listo? Mientras tanto, nosotros acabamos de estarle contestando las preguntas a las personas que están on streaming. Doctora Estefanía, en el streaming hay 2 preguntas. El primero, pregunta el número de decreto que estabas dando. Listo. El decreto no tiene número, porque el decreto está en consulta. ¿Listo? ¿Esto qué implica? Que tenemos del 27 de noviembre, que fue ayer, ¿verdad?, hasta el 9 de diciembre para hacer comentarios al decreto. ¿Qué hace el decreto? El decreto modifica el 1082, ¿verdad?, y establece los estándares para la aplicación de los programas de transparencia y ética en lo público. ¿Qué es importante tener en cuenta? Ese decreto tiene un anexo, que son los estándares que deben tener esos programas de ética y transparencia en lo público. Ese anexo también lo debemos consultar para efectivamente que nos podamos pronunciar sobre toda la integralidad.
¿Eso es parte de qué? Porque esos decretos se someten a consulta. Parte de lo que nosotros conocemos como análisis de impacto normativo, que es una práctica internacional, ¿sí?, que nos estableció la OCDE, que lo que hacemos es consultar, ¿listo? Y preguntarle a la gente cuál es su opinión de las normas. Seguimos con otra pregunta y es la siguiente. ¿En dónde se puede consultar? Departamento Administrativo de Función Pública. Si quieren ya les compartimos el enlace por el chat. ¿Listo? Perfecto. Y la tercera pregunta. ¿Ya se expedieron los lineamientos para estructurar los programas? Sí, están contenidos en ese, es sujeto de esa consulta. ¿Listo? Perfecto. Fantástico. Ya les ponemos el link en el chat. Hacia control externo, que afecta. El link, sí. La persona está desarmada. El decreto no se Pero piensen Listo, ya el enlace. Antes de compartir. Ah, Una súper. participante Déjame da apreciación. Ajá. Exacto. Ante la ausencia de lineamientos, muchas entidades optaron por el participante. No, ese no es. No, esta es otra pregunta. Ah, bueno. Hay dos preguntas que les digo que ahorita Bueno, yo creo que 5 minuticos más para que tengamos el espacio de compartir lo que estamos haciendo. ¿Listo? Listo. Tenemos más preguntas para los que están en streaming. Bueno, continuamos con las personas que están en streaming con dos preguntas. Si el decreto no emite antes del 31 de diciembre del 2023, ¿qué opina de la práctica de tener PAC en el 2024? Bueno, esa es una muy buena pregunta porque resulta que es que el PAC quedó derogado por el artículo 31 de la 25 de la 2195. Por lo tanto, lo que yo quería es que entraran en aplicación esos lineamientos. No obstante, lo que yo creo es que la herramienta, hasta tanto los lineamientos no estén efectivamente aprobados mediante decreto, hayan sido sometidos a las respectivas consultas, el programa de anticorrupción debería ser aplicable y lo deberíamos continuar aplicando. Tiene el tema de legalidad en relación con las derogatorias expresas que hace la 2195, pero eso ya se venía presentando hace mucho tiempo y las entidades acaban los planes anuales anticorrupción. Bueno, continuamos con otra pregunta. Ante la ausencia de lineamientos, muchas entidades optaron por emitir el Pacto 2023. ¿Qué opinan? Es básicamente la misma pregunta pues, formulada de una manera diferente, y es que pues ante la ausencia de ese lineamiento pues estamos haciendo aplicación de una norma
expresamente derogada, pero sin lineamientos y atendiendo pues a esas transformaciones y esta parte de improvisación, pues se estaban expidiendo esos programas. Que ya pues digamos que después de la adopción de este decreto pues tienen ese término de 1 año para las iniciativas del orden nacional para que sean implementados y de 2 años para las entidades del orden territorial. Es importante aclarar que una cosa son los programas de transparencia y ética en lo público y otra cosa son los sistemas de cumplimiento de lavado de activos, de administración de riesgos en lavado de activos y financiación del terrorismo. Serían 2 ejes diferentes, uno es un sistema y otro un programa de ética que atienden y tienen diferentes criterios. En términos de lavado de activos y financiación del terrorismo, el distrito en este momento es un modelo muy interesante de la aplicación de ese sistema y tenemos entidades como IDU que ya han venido teniendo avances significativos en su implementación y que son un modelo y un referente muy interesante. Muchas gracias, doctora Estefanía. Si ustedes tienen más preguntas en el stream, las estamos haciendo mientras estamos en este momento, estamos reunidos en directo. ¿Listo? 2 minuticos más para que podamos después, en un acto de respeto y escucha, oír las participaciones que podamos tener. Cuando terminé esta idea, anoche con las 2 de Buenos, estaban esperando comida de guardia. Ah, no, pero con razón. Todo tiene sentido. Yo no sabía que era para eso. Ah, no, es que les está parado. No, es que por acá. Salud. Estamos en el extremo. Hoy sale a las 3. Me van a hacer. Hoy no se despide. No es que está en el baño, está malito.
Luego las historias. No, pues ya fue. Otro evento. Está cerrado mi jefe. Pues si eres una película larga. No. ¿Por qué pago? Le pregunto a usted. La última. Ah, sí, son tres. A ver, ya lo hice. Uy, acá. Listo. Y yo le dije, yo le pregunté. Ya lo prendo, préndelo. Ya lo prendí. Está prendido. O sea, ahorita se está apagado. Ahorita estaba prendido. Estaba apagado. Yo tenía aquí Bueno, yo creo que arranquemos porque si no, no vamos a tener chance de compartir. ¿Listo? Entonces voy a arrancar con este grupo que identificó uno de los riesgos de acuerdo con el taller que tuvimos ayer, ¿verdad? O sea, ese taller de ayer nos servía para conocer nuestros riesgos y a qué estamos expuestos. Entonces, ¿quién es mi moderador? Perfecto. Entonces, los voy a invitar a que hagamos un ejercicio muy importante que yo creo que este país necesita. Y es un ejercicio de escucha activa, ¿vale? Yo sé que deben tener 1000 cosas que ahora hablar con sus nuevas relaciones y eso es súper chévere, pero las dejamos para el cafecito. Y les voy a pedir inmensamente que oigamos esos riesgos que otros han identificado y que nos pueden ayudar a identificar esos riesgos en las entidades. ¿Listo? Entonces, después de que cuente 3, ejercicio de escucha activa absoluta. ¿Vale? 1, 2 y 3. Listo. Arranco con mi primera. Bueno, muy buenos días para todos. En nombre de mi grupo de estudio, yo soy Juliana López, vengo de la ciudad de Pereira, soy abogada. Y digamos que en mi campo de acción tengo contacto a diario con la contratación y es uno de los temas que me encantan y me apasionan, que lo compartimos hoy en esta mañana y por eso decidimos elegir en el tema de los riesgos el sobrecosto o los precios por fuera de mercado de los procesos contractuales. Entonces lo clasificamos en el impacto como un impacto alto y una probabilidad de ocurrencia alta, porque hemos visto en la contratación que viene no solamente celebrando a nivel de entidades territoriales, sino contratación a nivel nacional, donde se producen
pues escándalos por procesos con sobrecosto, ¿cierto? Y definitivamente vemos que establecer acciones para enfrentar este riesgo se queda uno a veces hasta corto y uno dice, todo tiene como aristas, entre más uno da una solución encuentra otras que van saliendo. De todos modos intentamos establecer 3 y es todas en pro del cumplimiento del principio de planeación, porque creemos fehacientemente que se debe abordar desde el nacimiento de esa necesidad de la entidad. Si yo como entidad conozco realmente cuál es mi necesidad y hago conscientemente un estudio del sector al que quiero comprar unos bienes y servicios, creo que tendremos como resultado un estudio de mercado juicioso y diligente. Entonces, en base en esto, proponemos las siguientes. La primera, que esas solicitudes de cotización o esas invitaciones que se hacen a los proveedores de bienes y servicios al sector que requiero contratar, tenga de manera pormenorizada los impuestos que cobra la entidad para esto, o los pues, que tienen legalmente también, las estampillas de la entidad, las pólizas que se requieren en ese tipo de contratación. ¿Para qué? Para que el proveedor no lo podamos sorprender en el proceso de contratación en el momento de presentar su oferta y haya un desconocimiento. Ustedes saben que este tipo de conceptos varía de una entidad a otra, entonces es sumamente importante que desde mi ejercicio de planeación yo le diga a ese sector que yo ya estudié y que conozco, mire, es que cotíceme, pero como le tienen que entregar al Estado estos bienes y servicios, estos son los valores o conceptos que usted se van a incrementar, por favor tráigamelos en su cotización. ¿Sí? Como una de las acciones del fondo. La segunda es que va enfocada también a ese ejercicio de mercado donde nosotros revisemos, no nos quedemos con esas cotizaciones, sino que revisemos los precios históricos de la entidad. Vemos que en muchas entidades estatales, pues los procesos se repiten año a año o en diferentes vigencias, entonces revisemos qué ha contratado la entidad en esas materias y miremos esos precios por los que ya contrató para hacerles un estudio como a profundidad y tenerlos de referencia también en nuestro proceso. Y el tercero es también realizar un comparativo con entidades en relación con la necesidad que tiene nuestra entidad en ese momento, para que ese estudio de mercado pues sea un poco más allegado a la realidad. Te voy a dar acá la palabra a mi compañerita que va a establecer otra acción y no la alcanzamos a compartir. Bueno, no, yo creo que estos, digamos, los sobrecostos, como todos sabemos, están muy relacionados con el tema de la corrupción. Y yo creo que escenarios como estos serían muy importantes para poder combatir este gran flagelo que nos azota al país. Entonces, sí creo importante que este tipo de espacios, que este tipo de conocimiento que hoy estamos compartiendo, también fuera, por ejemplo, de carácter obligatorio, una política pública que pudiera promover espacios de conocimiento, pero además del sentido de pertenencia en los colombianos, de que lo público es sagrado, que es el lema de todo esto que estamos haciendo, ¿cierto? Que lo público no se toca. Entonces, creo que eso sí es bien importante. Bueno, de eso es bien interesante, la 2195 los tiene, incluso los tiene para colegios. Lo importante es que más que tenerlos en la ley, como hablábamos ayer, innovar no es tener normas súper chéveres que son inaplicables. Innovar en el Estado y traer el compliance, traer la práctica de lo privado a lo público, es hacer, es ejecutar, con fechas ciertas, como le decía ayer la ministra Carmen Ligia, con fecha para que efectivamente sea ejecutable. ¿Listo? Ahora vamos con este grupo, súper rapidito. Riesgo, 3 acciones para poderlo mitigar. Gracias, buenos días. Bueno, nosotros también estábamos conversando sobre la importancia de la planeación dentro de todo lo que tiene que ver la adquisición de los bienes y servicios que se tengan. Y dentro de la planeación estábamos mirando la importancia de la pertinencia de lo que se va a comprar y de justificar la necesidad, porque
un riesgo que nosotros vemos es que no simplemente porque se planeó a principio de año alguna actividad o alguna compra, hay que hacerla porque si no, hay que primero evaluar esa pertinencia. Segundo, hay que identificar bueno, qué se necesita, cuánto se necesita, por qué se necesita y plantearlo dentro de lo que tenemos pues como planeación en ese momento. Y para eso entonces estábamos pensando en que, bueno, no, lo que estábamos viendo entonces es que la zona de riesgo para que esto suceda y que lo vemos en la práctica muchas veces es que es alta. Y que el impacto que pueda tener es un impacto mayor, porque si nosotros hacemos una compra que aunque esté planeada, no está bien justificada y no se requería, pues es un impacto mayor dentro de las finanzas del Estado. Y la probabilidad de que suceda, pues como lo estábamos diciendo, sucede frecuentemente, ¿no? Entonces, la idea es mitigar esto. ¿Y cómo lo podemos mitigar? Entonces, haciendo primero una evaluación. Dentro de esto nos sugería Estefanía nos sugería entonces hacer un PETI, que es un plan estratégico tecnológico integral, bueno, o de tecnologías de la información, que justamente nos bueno, porque estábamos hablando de la compra de computadores, ¿sí? Que fue como el bien que nosotros usamos allí. Pero de lo que nos habla justamente es de la necesidad de evaluar, de estar muy claros en esto. Y si no somos expertos en un tema, pues tenemos que buscar quién es el experto en ese tema para que nos ayude a evaluar y nos dé una muy buen concepto o la directriz de qué es lo que nosotros debemos hacer en cuanto a la necesidad que tenemos y en cuanto a las características de lo que tenemos que comprar o adquirir o el servicio que nosotros necesitemos. Y por supuesto arranca allí ya todo lo que los compañeros del otro grupo ya nos estaban compartiendo, y pues tiene que ver con los estudios de mercado y bueno, ya con todo eso que pasa después de que ya identificamos la necesidad. Fantástico, muy bien. Eso del plan es que yo tengo unas herramientas de planeación al interior de la entidad que como que las hacemos y las reciclamos todo el tiempo. Entonces, lo que les decía, el plan de atención al ciudadano, el plan anual de anticorrupción y atención al ciudadano, pues es una valiosísima herramienta siempre y cuando no sea el reencauche del año pasado y el año pasado y el de hace 20 años, porque es que si no, pues eso nunca va a garantizar que las entidades no tengan prácticas medibles efectivamente en términos de corrupción. Entonces, son herramientas diseñadas, revisar las herramientas que ya tengo. Entonces, en el caso de la compra de la tecnología, ¿qué dice mi plan de arquitectura de negocio en términos de tecnologías? ¿Qué dice mi plan de tecnologías de la información? Si no está en el plan, yo no debería contratar esos computadores, ¿de acuerdo? Todo tiene que obedecer a eso que efectivamente tengo, y esa es la importancia de la planeación. Listo, tenemos que acelerar la marcha, porfa. Entonces, rápido, riesgo, 3 acciones. Bueno, nosotros identificamos un riesgo fiscal, que es la contratación de bienes innecesarios. Lo calificamos según la matriz en B2, ya que pues la probabilidad de que ocurra es media, y pues debido a la misma probabilidad el impacto pues sería de igual forma media. Las 3 estrategias que estábamos discutiendo es tener una identificación más específica y fundamentada de la necesidad de contratación, junto con una precisión en los términos de referencia y un estudio de mercado que sea homogéneo para toda la zona donde el contrato tendría un impacto. Interesante, como mercado relevante, doctor Palacios, como que importante ese tema en la compra pública. Un comentario ahí respecto al análisis de la matriz es que
claramente el objetivo es correlacionarlos, pero el análisis tiene que ser independiente. No necesariamente porque la probabilidad sea alta, el impacto también lo es, porque lo vemos allí que hay algunos escenarios de bajo impacto, entonces tienen que ser independientes respecto de lo que tú decías. Por ejemplo, en el caso que ustedes señalan, a mí me parece que podría ser un impacto muy alto, incluso si la probabilidad es medio baja. Gracias. Bueno, listo. Entonces, el tema nuestro, el riesgo identificado fue alteración del orden público en la zona donde se aplica el contrato. Y es un contrato de prestación de servicios en una zona, ¿sí? No necesariamente, pero es un contrato de prestación de algún tipo de servicio, pero en una zona de alto conflicto, los PEDET. Entonces, lo identificamos con probabilidad alta por el tipo de zona donde se ejerce, y el impacto es terrible porque ustedes saben lo que puede pasar con cualquier contrato que se desarrolla en una zona de conflicto. Entonces, la mitigación, pues hubo toda una discusión, sobre todo por la responsabilidad que tiene el contratista, en especial porque esto usualmente obedece a factores externos, que además tenemos que considerar que la seguridad es un derecho que está entre los principales de los ciudadanos. Entonces es responsabilidad del Estado. Para mitigar, uno, hacer una buena estrategia de mitigación del riesgo con una planeación de la intervención, con un buen proceso de participación ciudadana y con un buen proceso de planes de seguridad de los trabajadores. Y pues creo que no es más, me queda faltando. Y lo que hay que considerar como contratista es la responsabilidad si ese riesgo se materializa. Y allí pues conversamos que realmente ya hay una discusión, porque realmente eso no es una responsabilidad del contratista, salvo que no cumpla con los planes de mitigación del riesgo. O sea, si le secuestran, poniendo casos extremos, si le secuestran a un trabajador y el trabajador no cumplió informando dónde iba a estar, tomando las medidas adecuadas, por supuesto que el contratista tiene una responsabilidad. Pero si él cumple con su plan de mitigación del riesgo y el plan de mitigación del riesgo está aceptado tanto por la entidad del Estado como por el contratista, pues realmente no debería afectar al contratista, e incluso eventualmente pudiera el Estado, no sé con qué otro organismo, tener responsabilidad sobre la afectación al contratista. ¿Qué pasa frente al tema? En los contratos de concesión, los hombres de riesgos dicen que son 50 y 50, y en los contratos de ley 80 no dicen nada. Entonces, el miedo de la entidad siempre es: si yo pongo 50-50, ¿qué me va a decir el control interno o qué me va a decir la Contraloría? Y si yo pongo que es usted, señor contratista, 100%, pues el contratista obviamente antes de firmar el contrato pues va a estar alegando que no va a firmar el contrato en esas condiciones. Entonces, la pregunta es: ¿qué se debe hacer para poder dejar tranquilo al contratista y dejar tranquilo a los órganos del control? Y es que eso tiene que ver con la previsibilidad del riesgo, ¿verdad? Y lo que nos indica la regla general es que yo se lo debo asignar a quien esté en mayor disposición de administrar ese riesgo. Y el tema de la seguridad, digamos que es un 50-50, como ustedes muy bien lo han dicho. 50% del Estado, 50% de las acciones que efectivamente pueda desarrollar en territorios el contratista. Digamos que son casos bien interesantes, pero cuando vamos a ver orden público generalmente se encuentran en las matrices. Yo creo que el problema está en la asignación del riesgo, y es cómo cuantificamos hasta ese punto, y digamos el temor
que nos paraliza muchas veces en relación con los organismos de control de qué pasa si asigno el riesgo absolutamente al Estado o al contratista que no tiene la capacidad de administrar. Pero digamos que tendríamos que analizar cada situación particularmente. Listo. Dos más rapidis y ya acabamos. Bueno, nosotros seleccionamos la fluctuación del TRE. Digamos que es un riesgo muy difícil de manejar porque pues depende mucho de los insumos, del contexto, del conflicto mundial, toda la fluctuación económica. Entonces, dentro de esto vimos tres estrategias. Primero, hacer un buen estudio del sector, ¿sí? Hacer un análisis de la variación económica, y eso determina nuestro presupuesto oficial. Lo otro es también una revisión permanente en la ejecución del contrato, una revisión permanente del mercado, para que eso, digamos, que no interfiera en la ejecución contractual. Y digamos, en el momento en el que el proponente haga su oferta, también analizar económicamente la fluctuación del mercado para que su oferta no sea baja, por decirlo así, y que en el momento de la ejecución no le afecte y no tengamos un desequilibrio económico. Fantástico. Eso digamos que está pasando muchísimo, ¿no? Después de COVID pasó bastante las fluctuaciones en TRE, y volvemos al tema de la asignación del riesgo, ¿no? ¿Qué riesgos tan complejos? Listo. Última intervención. Listo, buenos días, ¿cómo están? El riesgo que identificamos fue fuga de información. Fuga de información, y lo calificamos en probabilidad de impacto alto por la sensibilidad que tiene todo este tema en las organizaciones. Y como acciones iniciales para mitigar ese riesgo está, uno, la contratación de auditorías especializadas en estos temas. El segundo, evaluación de los proveedores que tengamos con servicios donde manejen nuestra información. El tercero, la revisión periódica de los computadores de nuestros colaboradores con el objetivo de evaluar si las medidas de control de bloqueo de los puertos y todos estos temas tecnológicos están vigentes o de pronto hay alguien haciendo cositas que no deben hacer. Las capacitaciones internas, estructurar un plan de capacitación interna a todo nivel, sensibilizando sobre estas políticas y el cumplimiento normativo en cuanto a la protección de datos. El SARLAB, también como mecanismo de prevención, y el SARLAB. Esos son nuestros dos. Bueno, no, es que voy cortita de tiempo. Le damos el tiempo. Yo miro allá y digo, porque es que acá tengo unos panelistas súper importantes que ya nos están esperando. Como dicen por ahí, la experiencia es lo que nos da el conocimiento. En la entidad que represento, a pesar de la buena fe de la persona encargada de la información, cometió un pequeño error de ir a una república a hacer su función. Entonces, miren, en ese solo comportamiento que utilizó esa funcionaria, no de mala fe, incurrió en un grave peligro a la entidad. Muchas gracias. Hay una red pública. Ok. Ayer nos hablaban de las redes sociales, ¿no? O sea, deberíamos tener los servidores públicos esa libertad de opinión para tener tanta red, pregunta, ¿no? Pero en términos de protección de datos, que es bien importante, la 2195 tiene una cosa bien interesante y es la identificación del beneficiario final. Ustedes se imaginan toda la información importante que uno puede, como entidad pública, recaudar en ese sentido, y qué hacen las entidades para efectivamente proteger esa información que me está dando ese beneficiario final. Eso es algo a lo que en clave de compliance tengo que aplicar integralidad, no solamente en temas de lavado de activos y financiación del terrorismo, sino de protección de datos. ¿Listo? Gracias. Bueno, por el tiempo vamos a ser un poco concisos. En nuestro caso, que somos una entidad privada que gestiona y maneja recursos públicos a través de convenios de asociación
para subsidiar colecciones a los usuarios finales del servicio de gas natural. Hemos identificado que el impacto es alto porque estamos manejando directamente recursos públicos. En todos los estudios que hemos hecho, hemos identificado ciertas actividades que nos ayudan a mitigar ese impacto y son específicamente precios. No estamos manejando anticipos, ¿cierto? Estamos cobrando por ejecución de subsidios y estamos haciendo un seguimiento periódico para que la entidad pueda llevar el control específicamente de cómo va el avance de estos subsidios. Entonces ahí logramos minimizar del riesgo en alto a medio, sobre todo para la entidad. O sea, aplicaron todo el plan de acción, el plan de contingencia, una vez vieron medianamente materializado el riesgo en relación con eso. Tenemos una última pregunta. Bueno, por lo que contamos con poco tiempo, la idea es invitarlos a que tomen un break de 10 minutos y volvemos para continuar con los paneles. Y mientras tanto con Estefanía hacemos las respuestas directo con los panelistas desde... Listo, muchas gracias. 10:30, la idea es encontrarnos de nuevo, tanto para el streaming como nosotros que estamos.